Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa de Red Democrática donde abordamos temas de interés nacional con expertos que nos puedan ayudar a entender, comprender, analizar y ver las soluciones que están a la mano para poder hacer de este el mejor lugar para vivir. Costa Rica, la que tenemos que heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, haciendo lo que podemos para mejorar la condición de vida de todos los habitantes. El día de hoy nos encontramos con Laura González, una criminóloga que ya nos ha acompañado en otro momento, para poder conversar de algo que ha estado resonando en medios de comunicación y en analistas en general, en el inconsciente de la sociedad, que es si nos estamos acercando o no a un estado, a un narcoestado, si nos estamos agravando en el tema de la inseguridad a causa del impacto internacional y nacional del narcotráfico, y eso nos está afectando ya hasta las secuelas políticas en los diferentes estadios municipales, legislativos, judiciales y ejecutivo. Sobre eso vamos a hablar siempre en la 89.1 FM y también en las redes sociales CRC 89.1 Radio, Jonathan Prendas, Red Democrática, Francisco Prendas, para poder hacer mayor eco del programa que vamos a estar compartiéndoles el día de hoy. Laura, bienvenida a Red Democrática. Gracias, don Jonathan. Como siempre, un gusto poder acompañarles y un saludo a todos los radioescuchas. Laura, en los últimos días, en estas semanas que recién estamos pasando, no solo vencimos lamentablemente el récord de homicidios que estaba del año anterior, sino que no ha desacelerado el ritmo de las estadísticas en función de la expectativa que se tenía y la proyección es que podríamos estar alcanzando 900, 950 homicidios al finalizar este año. Cuéntenos y explíquenos por qué se está dando este crecimiento tan exponencial de las estadísticas que no son nada halagüeñas y a nivel internacional nos hacen lucir muy mal. Claro, antes de llegar a este año 2023, la cifra más alta, incluso antes del año anterior, del 2022, fue la del 2017, pero esa cifra ni siquiera se acercó a los 600 homicidios en todo el año. El año pasado, pues las cifras fueron alarmantes y este año no estamos nada lejos de cerrar, incluso cerca de los 1000 homicidios. ¿Qué es lo que está pasando y por qué hago referencia a lo que ocurrió en el 2017? A razón de que si en aquellos tiempos el país hubiese empezado un tema preventivo con distintas instituciones, a trabajar incluso parte de los jóvenes, de los adolescentes que están involucrados en la mayoría de redes de criminalidad, en la mayoría de estas bandas de crimen organizado, pues estaríamos contando la historia distinta en estos años. A ver, la parte preventiva de la seguridad en cualquier país no es algo que se va a ver el fruto de la noche a la mañana, no es algo inmediato, pero es algo que ciertamente funciona. Es algo a mediano, largo plazo, pero funciona. Entonces, si nos hubiésemos alarmado lo necesario en el 2017, con esos números que no alcanzaron los 600, la historia totalmente hubiese sido distinta en el 2022 y ahorita sería completamente distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno no se preocupó por esa parte preventiva. Hay una preocupación por la parte represiva, por sacar a los infractores de las calles, por tratar de procesarlos lo más rápido posible en el Poder Judicial, que sabemos que a veces no se hace con la rapidez que la requiere el país o que lo requiere el país por la recarga de trabajo que tiene, y recargamos la parte penitenciaria y nos olvidamos de la parte preventiva. El sicariato, caso contrario de lo que hace el gobierno, no se olvida de esa parte de reclutar jóvenes para cometer este tipo de delitos. Pero si estás hablando, Laura, de decisiones y acciones de anteriores administraciones que no atendieron oportunamente, podríamos decir que incluso lo que se conoció como las golondrinas afectó, que el tema de la mala administración penitenciaria en función de la reinserción o resocialización de las personas que están privadas de libertad
el tema de no fortalecer la policía de fronteras, el tema de generar los espacios para que a nivel de los radares no se estuvieran colocando en los lugares que dispusieran las posibilidades de generar un control del narco en las aguas internacionales y nacionales que tenemos. Todo eso hizo mella en una ola de nieve que en este momento es sumamente grande. Así es, se ha vuelto totalmente incontenible. No, no se puede pretender, como lo decía el señor presidente hace unas semanas atrás, no se puede contener una cabeza de agua, y él lo hacía la comparación de que la ola de violencia que vive el país es como una cabeza de agua que en este momento no se puede contener. Sí, en estos momentos no se puede contener como se quisiera contener, pero sí se estaría conteniendo un poco más si hubiésemos empezado tiempo atrás. Y esto no es en realidad sentar responsabilidades sobre un gobierno o sobre el otro, sino es sentar responsabilidades sobre todos los gobiernos que han pasado desde el momento en que los homicidios empezaron a aumentar en el país. Hay una parte preventiva que no puede dejar de existir, y esto va a través del Ministerio de Educación Pública. Se viene la pandemia, hay un apagón educativo, los jóvenes desean no volver a las aulas porque encontraron en el sicariato, en el crimen organizado, en todas estas bandas delictivas, pues una forma de vivir, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados. Les venden una vida que no existe, y el gobierno ve pasar los años, ve pasar los tiempos, y indistintamente el gobierno, indistintamente el color político, ve pasar el tiempo y no se preocupa por contrarrestar esa parte que está fomentando o que están fomentando estas bandas criminales. ¿Y cómo se contrarresta esto? Bueno, con políticas públicas en materia de prevención, con políticas públicas en materia de seguridad, que también van de la mano con la parte represiva y los centros penitenciarios, y la parte de la resocialización que usted bien menciona. ¿Por qué? Porque las personas, a ver, vamos a hablar de la persona menor de edad antes de que tan siquiera trate de ingresar a una banda delictiva. Si esta persona menor de edad se le atiende en un momento oportuno, se atiende de manera inmediata la distribución de droga en un centro educativo, se hacen intervenciones en el centro educativo, se empieza a tratar a la persona menor de edad en conjunto con su familia y el entorno social en el que él se está desenvolviendo de forma diaria. Entonces, se le llega a demostrar a la persona menor de edad que el mundo fantasía que le están vendiendo, que la parte utópica que le están vendiendo no existe, y que lo que está haciendo no va a dejar más que dolor, muerte y sangre y muchas cosas más para él, su familia, y todas las personas que sean cercanas a él. Entonces, El, a partir de ahí nos vamos a la parte social y trabajamos eso conjunto con la comunidad, y ya después, si las personas, a pesar de recibir todo este tipo de capacitaciones preventivas, de estar dentro de un movimiento social preventivo, llegan a cometer algún tipo de delito, pues ahí viene la parte donde tienen que pasar su proceso en cualquier centro penitenciario en el que se les ha asignado, y trabajar el tema de la reinserción o la resocialización. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En años anteriores el gobierno dejó los programas preventivos de lado. Se dedicó más a hacer operativos, a aprender personas, a llevarlas a los centros penitenciarios. Se dedicó un poco más a la población penitenciaria para otros temas que tenían que ver con el trasiego de drogas dentro de los centros penitenciarios, pero vemos muy poca acción por parte del Ministerio de Educación Pública de tratar el trasiego de drogas dentro de los centros educativos, el tratar la violencia dentro de los centros educativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy estamos viviendo el resultado de la inacción de años atrás. Esta ola de nieve no se conforma de la noche a la mañana, y el resultado que tenemos hoy es parte de esa inacción. la confrontación de las personas menores de edad con una realidad que los va a llevar indefectiblemente o a la cárcel o a la muerte o a la pobreza es parte de lo que no se ha hecho en Costa Rica y que sí se hace en otros países, o esa no es la forma de poder afrontar
esa realidad a la cual ellos están apuntando sin saberlo? Bueno, hay otros países que manejan dentro de sus políticas públicas y dentro de la parte preventiva algo que se conoce como terapia de choque. ¿Cómo funciona la terapia de choque? Bueno, se enfrentan a las realidades como supuestos y la persona menor de edad, con el consentimiento de sus padres, se enfrenta a esa realidad como un supuesto y funciona no solamente para el tema de seguridad, sino también para un tema de enseñarle a los jóvenes el tema de ciberseguridad, de con quién sí pueden tratar a nivel informático, con quién no, con quién sí se pueden relacionar, con quién no. Entonces, todos estos supuestos se hacen claramente para la persona menor de edad. Es una realidad lo que va a vivir en el momento. Únicamente los padres que brindan su consentimiento y demás, pues son los que saben que no forma parte de una realidad más allá de un supuesto. Y esto los lleva a entrar en razón poco a poco, no es algo que va a ser de inmediato. En Costa Rica podría aplicarse eventualmente con el tratamiento adecuado de los datos de las personas menores de edad. Tenemos que recordar que las personas menores de edad, por su condición de menor de edad, pues tienen un tratamiento distinto a lo que lo tiene un adulto, pero no puede, digamos, eso no evita que la persona sea tratada. Entonces, con el consentimiento de los padres, eventualmente enfrentar a estos jóvenes a una realidad como se vive en un centro penitenciario, a hacer visitas que sean autorizadas por los padres, que sea a través de un centro educativo, que sea únicamente con aquellos menores de edad que son mayores de 15 años y menores de 18, y confrontarlos con esa realidad y que se sienten a escuchar a alguno de sus pares en edad, pero que esté en algún centro penitenciario, de cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, cómo se vive estando ahí, muy probablemente los haga entrar en razón. Estamos hablando que de 10 jóvenes, pues unos 7 entrarán en razón, unos 2 se quedarán pensando y titubeando y quizás uno definitivamente no tome conciencia de lo que está haciendo o el camino que está llevando o donde puede llegar a estar, porque piensen siempre en esa etapa de Superman, de esto no me va a pasar a mí, esto no va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso llega a funcionar, sí, no es la pomada canaria, no es que eso va a arreglar todo, o sea, tiene que haber siempre una coordinación interinstitucional y complementarlo con otro tipo de acciones también por parte del gobierno. Laura, el tema de los homicidios se puede achacar 100% al tema del narcotráfico o ese es un condimento tal vez el más fuerte de una receta que en este momento está causando mucho dolor en el país. Bueno, no podemos achacar directamente todos los homicidios al tema del narcotráfico. Hay otros síntomas, otros condimentos, como usted bien lo indica, que estamos viviendo en el país y estos tienen que ver también con la desesperación a la que están llegando los ciudadanos costarricenses por la falta de empleo en el país. Y aquí es donde nos damos cuenta que tanto el tema de seguridad se debe atender de una forma integral, a como tanto el tema de la inseguridad es a razón de ciertos factores que conforman una parte integral de esta inseguridad. ¿Y a qué vamos con esto? Ok, la seguridad se puede atender de forma integral, uniendo esfuerzos entre todas las instituciones. La inseguridad es a razón o a raíz de ciertos factores de forma integral como la pobreza, el desempleo, la desigualdad socioeconómica. Entonces, todo este tipo de situaciones suman para crear algunas situaciones de víctima, bueno, que pueden ser víctimas las personas a nivel nacional. Entonces, vamos a ver, la pobreza, la falta de empleo, lleva a la desesperación de los costarricenses a buscar préstamos de gota a gota. ¿Por qué de gota a gota? Bueno, porque a razón de los atrasos que han tenido en los créditos bancarios y en el buro crediticio están manchados, pues tienen que buscar un préstamo lo más pronto, que sea rápido, que no me pongan muchos peros, que me resuelvan de la forma más expedita posible para yo poder pagar el alquiler, porque estamos hablando de necesidades primarias. Ya cuando una persona llega a buscar un préstamo gota a gota, estamos hablando que esta persona muy probablemente no tiene empleo, muy probablemente no quiere quedarse sin un techo para su familia
y no tiene alimento. Estamos hablando de necesidades básicas: techo, alimento y vestido, vestimenta, ropa. Entonces, la persona llega a buscar un préstamo gota a gota para poder pagar el alquiler de ese mes, pero no tiene empleo. Llega el mes siguiente y tiene que pagar dos cosas: el alquiler y el préstamo gota a gota. Entonces, tenemos que pagar, siempre va a quedar mal con uno de los dos. Y ahí es donde vienen las amenazas y vienen todas estas bandas de crimen organizado que al final de cuentas es toda una organización piramidal que no solamente se dedica al tema de narcotráfico, que no solamente se dedica al trasiego de drogas, sino que se dedica también a este tipo de préstamos y amenazar a las personas cuando no pagan. Y eso es una manera de también limpiar el dinero. Esa es la parte donde también entra la parte de legitimación de capitales, donde ellos limpian el dinero con el préstamo, las personas pagan su alquiler y todo lo demás, y conforme se lo van devolviendo, pues ya es un dinero, digamos, limpio, y ellos pueden seguir sus actividades ilícitas aparentando una actividad lícita, y que al final de cuentas, como no está dentro del marco jurídico del país por el momento, entonces al final de cuentas no tiene una consecuencia legal este tipo de situaciones. El homicidio sí, pero el préstamo gota a gota como tal no está catalogado ahorita como un delito, no está ahorita penalizado, entonces no existe como esa regularización en esa parte del préstamo gota a gota. De hecho, en la Asamblea Legislativa se está tramitando, parece que siendo parte de un paquete de legislación, el tema de los préstamos gota a gota, tratar de ponerlo como un delito, todo el andamiaje de ese sector, que esperamos venga a generar algún tipo de reacción positiva en la sociedad para poder pues ir abandonando esa práctica que, como bien usted lo explica, es por necesidad, pero obviamente genera mucho sinsabor porque las personas inescrupulosas lo usan también para extorsionar y otros eventos pues bastante dramáticos para las vidas de muchas familias. Laura, cuando estamos ya orquestando y armando este muñeco, vemos el tema de qué tan adentro está el narcotráfico en las entrañas del país, qué tanto está en las costas, qué tanto está en el GAM, qué tanto está en los barrios, qué tanto está en la política, qué tanto está en la parte judicial. ¿Cómo podemos entender el concepto de un narcoestado y cómo podemos entender qué tan profundo ha calado en Costa Rica? Bueno, vamos a empezar un poco de atrás para adelante. La parte de explicar un poco cómo es un narcoestado. Bueno, ok, el narcoestado funciona cuando definitivamente el crimen organizado llega a financiar absoluta y completamente el Estado como tal. Es decir, el Estado se acostumbra a vivir con los ingresos del narcotráfico. Ujú. Entonces, llega a negociar con el narcotráfico, no los tocamos a ustedes, pero ustedes generan, pagan impuestos de sus ventas, empiezan a legalizar esa parte y los dejamos que distribuyan tranquilos. Entonces, la economía del país llega a depender en gran manera de los ingresos del narcotráfico. Ese es uno de los síntomas. Después, parte de lo otro es que estas mismas bandas organizadas que se dedican a este tipo de trasiego de drogas, de préstamo gota a gota, de tráfico de personas, de toda esta parte de que lo que conforma el crimen organizado como tal, que no es solamente el tráfico de drogas, sino son varias aristas, llegan a financiar las campañas políticas como tal y llegan a colocar en aquellos puestos importantes donde les va a permitir a ellos seguir con su negocio a las personas que ellos decidan. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado en Costa Rica? Bueno, para llegar a un narcoestado existen 5 categorías. Dentro de estas son, digamos, parte de una teoría: la incipiente, la desarrollada, la seria, la crítica y la avanzada. La avanzada es la última, cuando ya definitivamente ya estamos en un narcoestado. La parte incipiente es la parte que ahorita más está preocupando a parte de los que hacemos este tipo de análisis en seguridad nacional, porque la parte incipiente es donde el narcotráfico llega a tomar los mandos medios y bajos de los que tienen que ver con la seguridad del país.
llámese policías de fuerza pública, llámese policía control de drogas, organismo de investigación judicial, y esto por mencionar los del país, ¿verdad? Pero hablándolo a nivel mundial, llegan a tomar los mandos medios de cualquier estado, de la parte pública a la parte encargada de la seguridad. Los empiezan a involucrar, los empiezan a meter al negocio, los empiezan a meter este tipo de redes de crimen organizado, y ahí se empiezan a garantizar ellos, como red de crimen organizado, que su negocio empiece a avanzar en el país. Entonces empieza a avanzar en el país y ahí empiezan a darse las etapas de corrupción dentro del mismo sistema estatal. Una vez que pasamos esta parte, ya pasamos a la parte desarrollada, y es donde ya se desarrolló en los mandos medios y bajos y vamos para los mandos altos. Entonces lo vamos desarrollando, aquí ya empezamos a negociar con aquellas personas que se van a postular para la presidencia, que se van a postular para un ministerio, las empezamos a acaparar dentro del negocio y empezamos a negociar con esas personas. ¿Para qué? Para que la droga pase más fácil, para que el tráfico de órganos funcione, para que el tráfico de personas funcione, para que cualquier tipo de negocio ilícito que se le ocurra a estas bandas de crimen organizado, porque ahorita en cualquier momento se pueden inventar cualquier otro. Ya también están incluso extorsionando a personas con el tema de las criptomonedas. Y entonces son muchas las aristas que llegan a cubrir y ellos van una por una estudiando y ahí llegan a la parte desarrollada. Ya cuando llegamos a una parte crítica y seria es cuando ya definitivamente están tomando en avanzada el Estado como tal. Entonces ya una parte hacendaria vive de la economía de los narcotraficantes, de la economía de la trata de personas, de la economía de todo este tipo de crimen organizado, y básicamente financian el país. Entonces, es un país que no tiene problemas en temas de hacendarios, es un país que no tiene problema de ingresos. ¿Por qué? Porque ya llegaron a negociar en esa etapa. ¿Costa Rica está lejos de llegar a esa etapa? Por el momento sí. ¿Costa Rica tiene síntomas de estar en una etapa incipiente? Sí, eso sí, porque ya se han determinado y hay bastantes causas abiertas en el Ministerio Público, desdichadamente de funcionarios públicos de mandos bajos, más que todo por el momento, que han negociado desde la parte baja con el narcotráfico, que son oficiales de fuerza pública, algún oficial de la PCD, algún oficial del OIJ, que se presta para este tipo de negocio, que al final de cuentas vamos otra vez a la parte de multifactorial, y aquí vamos a que los salarios de los oficiales de fuerza pública, pues todos sabemos que no son los mejores. La parte en la que ellos se sacrifican el tiempo, sacrifican familia, las condiciones en las que están ellos en las sedes de la fuerza pública a veces no son las mejores, no son las más óptimas, y llegan a detener a cualquier persona que tenga que ver con el narcotráfico y les ofrece quizás plata a cambio de silencio, o como dicen popularmente, plata, plomo. Entonces ahí es donde empieza a darle un valor a la vida el funcionario público y decir, no, yo amo mi vida, amo la de mi familia y definitivamente no tengo otra salida. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vamos con la parte preventiva que se tiene que trabajar y hacerle entender a esta parte de los mandos bajos que al final de cuentas negociar o creerle al crimen organizado que no le van a cobrar con la vida si no se pone del lado de ellos, al final de cuentas estás firmando la sentencia de muerte, porque tarde o temprano te la van a cobrar con la vida. Es una promesa utópica, es una promesa de esperanza que realmente no existe, pero así es como los persiguen. Y además, pues le ponen la parte monetaria de lado de decirle, mira, te compro el silencio a cambio de 20 millones de colones, 20 millones de colones que un oficial de fuerza pública pues no los va a recoger en un año, muy probablemente en 2 años, con el salario que reciben aquí en el país. Entonces, todo ese tipo de situaciones ya están en el país, ya hay negociaciones con mandos bajos y ahí es donde ya estamos con esa parte incipiente, que tenemos que hacer algo como país para no llegar a la parte desarrollada. Definitivamente tenemos que hacer algo para que no lleguen a los mandos medios y esto no se termine de descontrolar. Es
o sea, es de asombrarse cómo ya no se puede ir a una clínica tranquilo, no se puede ir a un centro comercial tranquilo, no se puede ir a un hospital tranquilo, no se puede ir a ver a los chicos jugar fútbol como se hacía hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué momento ocurre una balacera y usted dónde tiene que resguardarse. Más bien ahora anda uno en la calle tratando de ver dónde me puedo resguardar o qué hago para prevenir en caso de que ocurra una balacera, qué hacer, porque en cualquier momento ocurre una balacera. Veíamos el tema de hace unos días, pues la balacera en la salida de un hospital, vemos la balacera en frente a escuelas, vemos balaceras ya a cualquier hora del día, en cualquier momento, y ya estamos, los mapas de calor que se hacen en el ámbito de la criminología para detectar la parte de la criminalidad, ya no están ubicados en las zonas costeras. Ahora que usted preguntaba del tema de dónde estamos ubicados, ya no están ubicados en las zonas costeras. Las partes que llegan a repartir la droga, que tienen el trasiego de droga, sí se mantienen en las costas, pero los cabecillas de esas bandas que se dedican a repartir las drogas, muchas están dentro de la capital o más cerca de San José, lejos de las zonas costeras, porque ya hay una pelea por territorios en la mayoría de provincias del país y ellos están resguardando su vida y la de su familia. Entonces eso es lo que hace que la ola de criminalidad ya no es Limón, como fue en el 2017. Ya no es Punta Arenas, que Punta Arenas antes no era lo que vemos en este momento, era solo Limón y cualquier ola de violencia la veíamos alrededor de Limón. Y la provincia olvidada, la provincia de Limón. La provincia olvidada en materia de seguridad, la provincia de Limón. Pero ahora la ola de violencia la encabeza San José. Entonces, eso es todavía más preocupante por la cantidad de habitantes que tenemos en la capital y la cantidad de ciudadanos costarricenses que salen todos los días a trabajar, a llevar a sus hijos a la escuela y que no saben en qué momento ocurre un ataque cruzado, una balacera, un acto de violencia y que ya está cobrando víctimas colaterales. En lo que va del año tenemos aproximadamente entre 20 y 30 víctimas colaterales que nada tenían que ver con el hecho que se iba a perpetrar en ese momento. Es decir, la hora equivocada, el momento equivocado. Eso es mucha gente, podrían decir, eso es muy bajo para cualquier país, pero una vida en un tiroteo o una bala perdida, pues hay que lamentarlo y hay que hacer algo. Usted estaba diciendo, Laura, que estamos en el primero de los 5 escalones. ¿Tenemos que pasar por los 5 o vamos a pasar por los 5 o cuánto tiempo va a pasar para que empecemos a ver que se agravan las cosas? ¿Cómo se puede proyectar ese tipo de análisis? Bueno, cuando se empieza a crear la teoría de un narcoestado en los años 90, se crea y se fundamenta en Estados Unidos, que es un estado pues, que cuenta con ejército, que cuenta con mucha defensa en la parte de seguridad, y nosotros no tenemos esa parte de defensa, empezando porque no tenemos ejército, ¿verdad? Entonces, la parte de pasar las 5 etapas, pues sí tiene que ver un poco con la capacidad de organización, digamos, estatal que tenga un país. Nosotros somos un país más pequeño, nosotros somos un país que no tenemos ejército, que somos reconocidos mundialmente por el respeto de los derechos humanos en cualquier índole y en cualquier materia, incluso tratándose de estas personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Entonces, esto perfectamente nos podría a nosotros afectar de forma inadecuada, por decirlo de alguna manera, en el sentido que nos podemos brincar una, casi 2 etapas. Es decir, Costa Rica puede pasar perfectamente de una etapa incipiente a una etapa seria, casi crítica. Y ya estamos hablando de que las 5 categorías se pueden convertir perfectamente en 3, es decir, incipiente, crítica y avanzada, que es la última etapa cuando se habla de las 5. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de respuesta en materia de seguridad para contrarrestar lo que de un solo momento la pelea por territorios que se están dando entre bandas criminales. No tenemos un ejército que tome el mando y que diga, bueno,
es muy difícil hablar de guerra en estos tiempos cuando ya vamos por dos, que pasa la de Ucrania y ahora con el tema de Israel que inició hace unos días. Entonces es muy difícil hablar del término guerra, pero no tiene Costa Rica la capacidad de darle la pelea a este tipo de bandas organizadas, a darle guerra como sí pasa en otros estados que tienen ejército, que sacan el ejército, aplican un toque de queda, todo aquel que quede en la calle después de cierta hora, pues de una vez va para el centro penitenciario, se le analizan sus antecedentes y si no tiene nada, pues 24 horas después regresará a su casa. Costa Rica no tiene eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa capacidad de respuesta nos limita mientras las bandas organizadas tienen todo un arsenal en materia de armamento, tienen toda una organización piramidal bien armada en distribución de drogas, en tráfico de personas, en tráfico de órganos, en temas de ciberseguridad, en temas de estafas, en temas de legitimación de capitales, y esa parte organizada que ellos tienen los puede llevar perfectamente a una etapa más avanzada de lo que el Estado costarricense podría brindar respuesta en materia de seguridad, la inmediatez que se requiere. Por eso es que como país la respuesta es integral. No podemos enfocarnos únicamente en atacar la parte de narcotráfico si olvidamos la parte preventiva de los jóvenes. ¿Por qué el narcotráfico recluta jóvenes de 12 a 17 años? Porque muchos tienen que cumplir medidas cautelares. No llegan al centro penitenciario. ¿Por qué? Porque la ley penal juvenil no lo permite, porque actualmente el Código Penal no establece la parte de sanción penal para el adulto que recluta a un menor de edad. Y eso bien lo mencionaba el director del OIJ en días atrás, no existe nada que penalice al adulto por reclutar menores de edad. Ese es el primer portillo. No existe una penalización fuerte para el joven que se vea involucrado en temas de homicidio. ¿Por qué? Por ser una persona menor de edad. Y estamos totalmente de acuerdo en que Costa Rica hay que proteger a las personas menores de edad, sí, porque muchos llegan ahí no porque quieren. Y vamos otra vez al tema multifactorial. Pobreza en el hogar, situaciones socioeconómicas de muy bajas posibilidades de avance, situaciones familiares, abandono, quizás algunos, muchos papás estaban metidos en el negocio y perdieron a sus papás y se meten ahí para cobrar venganza. Entonces no existe un tratamiento integral para la persona menor de edad y esto no es justificar a la persona menor de edad que se involucra en ese tipo de negocios, pero no existe un tratamiento de la persona menor de edad a partir de sus 10, 12 años que ya empiezan a reclutarlos para el sicariato y cuando ya tienen 17 años ya definitivamente ya son profesionales, pueden incluso ser los líderes de algunas bandas, algunos tienen 20, 24 años y son los líderes de muchas de las bandas organizadas en el país, que estamos hablando de más de 300, que se dedican a la distribución de drogas, que se dedican a varios negocios ilícitos, y la mayoría, ¿por qué? Porque empezaron a los 12 años y se van ganando ese puesto poco a poco, mientras el Estado los ve pasar, la parte penal los ve pasar, y esa es la finalidad o esa es la razón del por qué el narcotráfico y el crimen organizado ubica jóvenes entre 12 y 17 años. ¿La institucionalidad nacional está preparada para enfrentar este fenómeno incipiente del concepto narcoestado o todavía vamos muy atrás en el andamiaje administrativo como para poder entender que la toma de decisiones tiene que ser más rápida y contundente? Hay instituciones que sí lo resuelven de forma muy célere. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Paz, desde la parte administrativa, sus reglamentos, sus partes internas que los regulan a ellos, reglamentos, circulares y toda la parte interna, les permite a ellos un proceso administrativo más célere que incluso el que se hace en fuerza pública o el que se hace en el organismo de investigación judicial. Entonces, no podríamos llevar esto a la generalidad, pero debería existir una generalidad para que el proceso, en el momento en el que el funcionario llega a tener síntomas, índices, evidencia de que está relacionado con el crimen organizado, con el narcotráfico o demás, definitivamente el proceso administrativo tiene que ser
célere y debería ser el mismo para todas las instituciones del país. Porque, por ejemplo, ahorita un policía penitenciario se involucra con el crimen organizado desde el centro penitenciario, inmediatamente es procesado de forma célere, pero un oficial de fuerza pública tiene que pasar todo un proceso y si no se logra evidenciar, terminan pues demandando al Estado y el Estado termina pagando multas que ya las ha pagado. Entonces, el proceso administrativo debería unificarse a nivel de instituciones y que sea el mismo únicamente cuando se tenga la evidencia de que la persona está relacionada con temas de crimen organizado, narcotráfico, legitimación de capitales, porque estamos hablando de todas las instituciones del país, incluso de aquellos funcionarios bancarios que pertenecen a los bancos estatales, que también se prestan para vender las bases de datos a las personas privadas de libertad, que eso también nos lleva a tener una relación con las bandas de crimen organizado, con la legitimación de capitales, pues también deberían tener un proceso administrativo célere cuando se les logra evidenciar que están relacionados con cualquier materia que llegue a perjudicar la seguridad nacional. O sea, aquí estamos hablando de que debemos proteger y que debe privar la seguridad nacional por encima de cualquier procedimiento administrativo cuando se trate de un tipo de delito de esta materia. Laura, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir en la teoría de la profesión de ustedes para poder tener un país como el que gozábamos o mejor del que teníamos en este punto en el que nos encontramos? Bueno, es un todo y el país, desde que nos enfrentamos a una pandemia y a un tema de pospandemia en materia de empleo, pues ha decaído bastante. Hay jóvenes que tienen su título universitario pero están desempleados. Hay madres solteras que están desempleadas y esto las lleva a relacionarse también con el crimen organizado en algunos casos, no en todos. Y viene también la parte de contrarrestar, de tratar de contrarrestar la pobreza en el país. Y por supuesto viene la parte preventiva en materia de niñez y adolescencia. Entonces, es un todo que no se puede tratar de forma individual, es un tema que se tiene que tratar desde la parte socioeconómica y la parte de seguridad social. No podemos irnos solamente a inclinar la balanza hacia un solo lado porque se nos desbalancea la otra parte. Y en este caso, Costa Rica debería entrar en una parte de ir contrarrestando la situación país, la situación de inseguridad que se está enfrentando en este momento, pero no dejar de lado la parte preventiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la parte del Ministerio de Educación Pública, la parte de la niñez, la parte de la adolescencia, la parte de los jóvenes que ya están distribuyendo drogas en los colegios. Y no estamos hablando de marihuana, no estamos hablando únicamente de algo muy leve, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de crack, estamos hablando de otro tipo de sustancias que ya son más fuertes y que está llevando a muchos jóvenes a consumirlas dentro de los centros educativos y a otros, por supuesto, a distribuirlas, que además de todo, pues llegan ahí por medio del narcomenudeo, se los dan a través de la malla, los obligan a vender. Entonces, es un todo que no puede separarse, es como un cuerpo al que si usted definitivamente le quita un brazo, ya el cuerpo no va a funcionar al 100% como debería. O el motor de un vehículo que si usted le quita un pistón, pues no va a funcionar el motor como tiene que funcionar al 100%. Entonces, Costa Rica debería ir tratando la materia de inseguridad que tenemos en este momento, sí. Tener un poco más de policías de fuerza pública en la calle, sí, eso es un efecto disuasivo, definitivamente, porque pone incómodos a las personas que van a cometer cualquier acto ilícito. Pero por el otro lado, tiene que estar tratando la parte de desempleo, tiene que estar tratando la parte de reactivación económica, tiene que estar tratando la parte preventiva de los jóvenes que están ahorita en los centros educativos, ir tratando la parte psicológica, la parte social, el entorno en el que se están desenvolviendo e ir contrarrestándolo para que cuando logremos contener la inseguridad, también venga de camino una parte preventiva, una población que ya viene enfocada en estudio, en empleo, en reactivación económica, en necesidad de crecimiento y no de obtener dinero fácil. Entonces es un todo integral que no puede tratarse de forma separada. ¿Hay disposición en las diferentes personas que tienen que tomar decisiones? ¿Lo están entendiendo, Laura? Y te lo pregunto
obviamente sabiendo de que no estás en esos zapatos, pero las acciones que se deberían de estar tomando no se han tomado desde el 2017, como bien lo señalabas. En el 2018, en el 2020 nos concentramos en la pandemia, 2021 también vino el apagón educativo que generó mayor efecto, se estancó el tema de la empleabilidad y tenemos de hecho la OCDE está sacando estadísticas de que somos de los países con mayor índice de desempleo a nivel general y estamos como varados en las soluciones, estamos en el típico diagnóstico en el cual caemos en Costa Rica muy frecuentemente y no estamos pasando del diagnóstico a la acción y nos estamos recriminando y es muy frecuente ver en los medios de comunicación que el legislativo, que el ejecutivo, que el judicial, que todo el mundo se señala y al final nada, todo el mundo no pasa de ahí. ¿Estamos conscientes de lo que está pasando? Bueno, hay una parte muy importante y es que desdichadamente a muchas de las personas que llegan a ocupar puestos de autoridad, dígase poder legislativo, dígase poder judicial, dígase poder ejecutivo, pues el enfoque que le dan tratan de acaparar tanto la situación país en diversos temas que no se enfocan quizás en lo primordial. Y vemos ahorita una discusión de que la fuerza pública no tiene recursos y por un lado hay parte del poder legislativo que quiere dotar de más recursos a la fuerza pública, pero hay otra parte del poder legislativo que definitivamente no quiere dotar de tantos recursos porque las plazas no se han colocado como se tienen que colocar. Entonces también vemos un poder ejecutivo que le achaca esa parte al poder legislativo y el enfoque que le están dando es simplemente necesito resolver, pero si usted me resuelve primero. Y eso no funciona de esa manera. No podemos esperar que uno de los tres poderes tome la decisión de darme lo que yo quiero como niños y decir, si me lo da, entonces yo le doy. Si usted me resuelve, entonces yo le resuelvo. O sea, ahorita Ujú. hay una necesidad país en el que si definitivamente no queremos lamentar más vidas, tenemos que tomar decisiones drásticas en el sentido de que definitivamente se necesitan más recursos en seguridad pública, definitivamente se necesitan más policías en las calles. La Ministerio de Seguridad Pública está tratando de agilizar sus procesos de reclutamiento, el organismo de investigación judicial también. Hace poco anunciaban que pasaron de 1 año a 3 meses. Entonces, si la voluntad política ya está por ahí, pues entonces también debería darse ese voto de confianza del manejo financiero y ya se encargará dentro de cada institución y ya se encargará la Contraloría General de la República de llevar el control y llevar ahí el pie a pie, digamos, de si están distribuyendo los recursos como se dijo que los tenían que distribuir o si están tirándolos para donde no tienen que redireccionarlos. Entonces, para eso ya existen controles dentro de cada institución y deberían de una vez por todas los tres poderes de la República tomar acción en materia de seguridad, en el sentido de dejar de tirarse la responsabilidad uno al otro, de dejar de esperar que el otro me dé para yo poder hacer. Sí, se necesitan recursos, pero si ahorita hay que sacar a todos los recursos que tenemos dentro de fuerza pública a la calle, pues vamos a tener que sacar todos los recursos que hay a la calle para poder brindarle un poco más de seguridad al ciudadano que sale todos los días a trabajar. Entonces aquí es muy importante dejar de tirarse la bola entre poderes, dejar incluso de, de enfocarse como ministerios y como esa parte ministerial que conforma el Poder Ejecutivo, de enfocarme en lo mío y olvidarme que lo que yo estoy haciendo ahorita, mi ministerio tiene que ver el día de mañana en materia de seguridad. Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Economía, parece mentira, pero sí. Ministerio de Planificación. ¿Por qué? Porque si se trata de ordenar la casa, pues debería ordenarse de forma conjunta. No podemos solamente ordenar un cuarto y dejar la sala desordenada y la cocina desordenada y por ahí sale el Poder Ejecutivo que se nos metieron hasta la cocina, pero no estamos ordenando la casa de forma integral. Estamos atendiendo las cosas cada quien por su lado, cada quien por separado y eso definitivamente pues no nos va a llevar a ningún puerto, se van a seguir teniendo eventualmente reuniones que no van a llegar a un fin, a una parte ejecutiva
es decir, a la parte de hacer, sino que nos vamos a quedar en, sí, tenemos más de 700 homicidios, sí, qué problema, viene diciembre, sí, la violencia va a aumentar, sí, vienen los aguinaldos, van a aumentar los robos, van a aumentar los hurtos, muy probablemente los homicidios, no solamente por préstamos gota a gota y por temas de narcotráfico, sino también homicidios por robo, porque muchas personas pueden poner resistencia y puede esto terminar en más homicidios. Entonces, es un todo que ya es momento que los tres poderes dejen de analizarlo por separado y que al final de cuentas los intereses por los que se están velando más allá de materia de seguridad deberían tener un orden de prioridad. Esto es como la pirámide de prioridades de toda persona, la pirámide de Maslow que tiene que ver con las necesidades básicas de las personas, pues en estos momentos el país tiene una necesidad básica que es seguridad y que eso también va en cadena con otras, pero la prioridad en estos momentos es seguridad y ellos deberían definitivamente enfocarse en cómo brindarle seguridad a todos los costarricenses y no hacer que pues, el costarricense se sienta desprotegido en salir a la calle, en que ya no puede ir al parque, en que ya no puede ir ni siquiera a una cita médica, en que ya no puede tan siquiera pasar caminando por San José, por alguna escuela, ir a dejar a sus hijos, porque no sabemos en qué momento puede cualquier hecho pues desencadenar alguna víctima colateral que esperemos no alcance los 1000 homicidios al cierre del 2023. Laura, finalmente, para ir terminando el programa, que agradezco el espacio que estás dando a la Red Democrática y a Costa Rica para poder explicar todo lo que estás abordando. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para el costarricense que no está metido en todo este problema del narcotráfico, de los homicidios directos? Obviamente los daños colaterales se están dando y esperamos que no se siga haciendo así. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que le dan ustedes al costarricense promedio para que pueda tener tranquilidad y bienestar en sus hogares? Bueno, pueden ser muchas, pero las primordiales y las básicas ante una situación integral, de igual manera, porque no lo podemos tratar por separado, ante una situación de desempleo, lo primero es no desesperarse. La situación de falta de empleo en el país es mucha y es muy difícil no desesperarse, pero es mejor lo poquito que sea de bien a lo mucho que al final de cuentas va a terminar lamentando muertes a nivel familiar, dígase esposa, papás, mamás, hijos, hijas, abuelos, suegros, familia en general, hasta el tercer, cuarto grado de consanguinidad. En esa parte, primero, no desesperarse, tratar siempre de enfocarse. El tico está catalogado porque siempre que le dicen que no puede, siempre puede y siempre da más allá. Y eso en la parte de desempleo. En la parte de seguridad, pues es muy importante no tomar la justicia por nuestras manos. Eso es lo más importante y en este momento la parte de el desempleo en algunos casos o la recarga de empleo en otros y el no canalizar el estrés nos está llevando a tomar la justicia por nuestras manos. Nos está llevando a tomar la justicia por nuestras manos en carretera, nos está llevando a tomar la justicia por nuestras manos si somos víctimas de algún robo o algún hurto o algún tema de violencia en nuestros hogares. En lugar de llamar a las autoridades, ya se toma la justicia por nuestras manos. Y con esto no estamos hablando ni mucho menos de desarmar un país, de que definitivamente no nos defendamos, no, pero hay maneras de hacerlo. Entonces, siempre, a pesar de que las autoridades quizás en este momento no tienen la capacidad de respuesta que todos los costarricenses deseáramos y no solamente Costa Rica. A ver, a nivel mundial muchas de las autoridades de los países dedicadas a materia de seguridad no tienen la respuesta que cada ciudadano espera. Entonces, no debemos dejar de confiar en el sistema. ¿En qué aspecto? En denunciar. Siempre se debe denunciar. Si usted tiene sospecha de algún búnker, de algún tema de venta de droga, de algún tema de narcomenudeo, hay que denunciar. Existen las redes confidenciales del organismo de investigación judicial, existe la protección de víctimas, protección de víctimas y testigos del organismo de investigación judicial, existe la línea anónima, o sea, denunciar es la otra parte más importante. Y por último, no pretender ser espectadores
porque nos podemos convertir en víctimas o podemos también estropear la parte de la cadena de custodia que tiene que llevar a cabo el organismo de investigación judicial, fuerza pública. ¿Ya qué voy con esto? Desdichadamente nos estamos volviendo tendencia en redes sociales con quien sube el mejor video, con quien publica la mejor foto de cualquier acto criminal que ocurra en el país. Si es un homicidio, que hacemos campo para meternos ahí y estropeamos la cadena de custodia, la parte de evidencia que necesita el organismo de investigación judicial y las autoridades para poder de forma definitiva tratar de ubicar a los responsables de estos actos delictivos. Entonces, estropeamos esa parte y paralelamente, pues también señalamos un sistema que no puede dar con los responsables de los actos delictivos, pero estábamos ahí estropeando la cadena de custodia. Entonces es muy importante mantener la distancia, es sumamente importante tener claro que la persona que comete un acto ilícito, sea cual sea su naturaleza, pero aquí vamos a hablar un poco más de los homicidios, tiene que confirmar el homicidio. Es decir, la persona no se va a ir lejos del lugar donde lo está cometiendo, o la persona que lo comete se retira, pero parte de su banda criminal va a estar ahí para confirmar el hecho. Entonces esto puede desatar violencia también en que se den este tipo de situaciones. Laura, muchísimas gracias por todos los aportes. Ojalá que no sea la cifra de 950, 900 homicidios. Ojalá que se detenga este problema que está viviendo el país y que se está ocasionando de manera directa e indirecta por el narcotráfico. Gracias, amigos, que han estado en sintonía de Red Democrática en este día. Esperamos que podamos volver a encontrarnos en una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Hasta mañana. Que Dios los bendiga.